La llamaban la saponificadora de Correggio y el motivo es escalofriante. Leonarda Cianciulli disolvió a 3 mujeres en sosa cáustica y hizo jabón con ellas. Jabón y dulces, sí, porque parece que Leandra también era una buena cocinera. El nombre del crimen les cuenta la historia de la primera asesina en serie italiana del siglo XX. ¿Quién era Leonarda Cianciulli? Sin duda una asesina, pero también era una madre que había llevado en su vientre a 17 niños. Solo 4 sobrevivieron y llegaron a la edad adulta. Tuvo 3 abortos espontáneos. Se dice que 10 de sus hijos sufrieron de muerte súbita del lactante. Si esos niños realmente murieron mientras dormían, nunca lo sabremos. La mujer atribuyó esa muerte a la profecía de una gitana, según la cual todos sus hijos morirían. Según otras fuentes, sin embargo, fue su propia madre quien la maldijo. Cianciulli no era originaria de Correggio, nació en Montello, un pequeño pueblo de Irpinia. Estamos portando en Campania, en el sur de Italia. En el 1917 Cianciulli vivía con su marido en Lauria, pero tras un terremoto que destruyó su casa, se trasladaron a Emilia-Romagna, en el norte de Italia. Este traslado le dio a Leonarda la oportunidad de empezar de cero, lugar nuevo, vida nueva. En Correggio nadie la conocía. La pésima reputación que se había ganado en su tierra natal, donde había tenido algún problema con la ley por varias estafas y era señalada como una mujer de cascos ligeros, la había dejado atrás. En Correggio, la mujer tuvo la oportunidad de dar otra imagen de sí misma, una imagen positiva de mujer respetable y trabajadora. Claro, en Correggio había quienes la consideraban una mujer excéntrica, tal vez por su segunda actividad como quiromántica y astróloga. Existe un hilo conductor entre la Segunda Guerra Mundial y los asesinatos de Cianciulli, o al menos esta es la explicación que da ella. Cianciulli tenía 4 hijos, 3 varones y una hembra. Esta última era la más pequeña y por aquel entonces iba a la guardería, el penúltimo iba al instituto, otro hijo estaba haciendo el servicio militar, mientras que Giuseppe, de quien se dice que era el hijo predilecto, estudiaba letras a la Universidad de Milán. La idea de que sus hijos pudieran morir en la guerra se convirtió en una obsesión para Cianciulli. Parece ser que una virgen negra se le apareció en sueño y le pidió un tributo de sangre, sacrificios a cambio de la vida de sus hijos. Habiendo nacido en un contexto donde la superstición, la magia y las creencias populares tenían un fuerte impacto en la vida social, no es difícil comprender cómo un simple sueño pudo desencadenar su locura asesina. Una locura que evidentemente solo esperaba un elemento detonante, el sueño, para manifestarse definitivamente. Fue así como Cianciulli fijó su objetivo en 3 mujeres solas, ya no más joven, y la masacró en su propia casa. Eso ocurrió en el 1939 y 1940. El plan de Cianciulli va más allá del asesinato ritual, hasta el punto de hacer pensar que tal vez el asunto de la maldición era una cuestión secundaria, aunque llegó a decir: no maté por odio ni por codicia, sino solo por amor de madre. La asesina prometía a su víctima una vida diferente, lejos de Correggio, y la convencía para que firmaran un poder notarial gracias al cual vendería sus bienes para luego entregarles el dinero. Una vez cometido el asesinato, Cianciulli escribía cartas a los familiares de las víctimas para tranquilizarlos y anunciarles la decisión de partir para no volver jamás. La primera a morir fue Ermelinda Faustina Setti, de 73 años. Cianciulli le dijo que había encontrado marido en Pola.
Cuando la mujer fue a casa de Cianciulli el 17 de diciembre de 1939 para los últimos detalles antes de la partida, fue asesinada con un hacha y descuartizada. En sus memorias, confesiones de un alma atormentada, se lee: eché los trozos en la olla, añadí 7 kilogramos de sosa cáustica que había comprado para hacer jabón y lo removí todo hasta que el cuerpo sesionado se disolvió en una papilla oscura y viscosa con la que llené varios cubos de que vacié en un pozo ciego cercano. En cuanto a la sangre del lebrillo, esperé a que se coagulara, la dejé secar en el horno, la molí y la mezclé con harina, azúcar, chocolate, leche y huevos, además de un poco de margarina, amasándolo todo. Hice una gran cantidad de pasteles crujientes y los serví a las señoras que venían de visita, pero también comimos de ellos Giuseppe y yo. Giuseppe era su hijo. Para convencer a Francesca Clementina Soavi, una profesora de guardería de 55 años, le dijo que le había encontrado trabajo en un colegio femenino de Piacenza. La profesora fue asesinada el 5 de septiembre de 1940 con un método análogo al de la primera víctima. Probablemente, si no hubiera sido descubierta tras el asesinato de Virginia Cacioppo, ex cantante de ópera de 59 años, Cianciulli habría seguido matando. Convenció a la última víctima de que en Florencia la esperaba un trabajo de secretaria para un empresario teatral, aunque se le había pedido que no dijera nada a nadie. Virginia le contó esta oportunidad laboral a una amiga. Era el 30 de noviembre de 1940, refiriéndose a este asesinato en las memorias de Cianciulli, se le terminó en el gran recipiente como las otras dos, pero su carne era gorda y blanca. Cuando se disolvió, le añadí un frasco de colonia y tras una larga cocción salieron unas pastillas de jabón cremosas. Se las regalé a vecinas y conocidas. Los dulces también salieron mejores. Esa mujer era verdaderamente dulce. La amiga de Virginia Cacioppo, una tal Albertina Fanti, no creyó al contenido de las cartas y denunció la desaparición de la mujer. El jefe de la policía de Reggio Emilia hizo un viaje hacia atrás a partir de un bono del tesoro perteneciente a Virginia Cacioppo. El bono del tesoro había sido presentado en el banco de San Prospero por un sacerdote. Se trataba de don Adelmo Frattini. Interrogado por el jefe de policía, el cura dijo haber recibido el bono de Abelardo Spinabelli. ¿Quién era este? Era un amigo de Leonardo Cianciulli. Interrogado a su vez, Spinabelli declaró haber recibido el bono del tesoro de manos de Cianciulli para saldar una deuda que la mujer tenía con él. En el centro de las investigaciones también terminó Giuseppe Pansardi, el hijo de Cianciulli. El joven viajaba a Piacenza desde donde enviaba cartas a nombre de Francesca Clementina Soavi, cartas que servían para tranquilizar a amigos y familiares sobre su buen estado de salud. El jefe de policía hipotetizó que detrás de la desaparición de Cacioppo, ya confirmada, había una banda compuesta por Cianciulli, su hijo Giuseppe, el cura y Abelardo Spinabelli. Las comprobaciones sobre estos dos últimos llevaron a su exclusión. Así, los sospechosos pasaron de 4 a 2, Cianciulli y su hijo. La policía arrestó a madre e hijo. Cianciulli se encontró ante el comisario Serrao y mantenía una actitud reticente, casi desafiante, pero poco a poco, bajo la presión de las preguntas, reveló los detalles de lo que había hecho. En un primer momento, la saponificadora de Correggio solo confesó el asesinato de Cacioppo,
pero dijo haber sido ayudada a destruir el cadáver por Spinabelli. Cianciulli afirmó haber saponificado el cuerpo de Cacioppo y haber arrojado los restos al canal de Correggio. Hicieron falta otros largos y extenuantes interrogatorios antes de que Leonardo Cianciulli confesara los otros dos asesinatos. Cuando el agente Vialli le preguntó qué había sido de las mujeres, él la respondió con soberbio y tono desafiante: pues me he comido a mis amigas. Si usted también quiere ser comido, estoy lista para devorarlo. A las desaparecidas me las comí, una en asado, una en estofado y una cocida. La mujer facilitó todos los detalles, desde cómo había saponificado los cuerpos hasta lo que había hecho con los restos. En particular, con la sangre de las víctimas, hizo dulces que dio de comer a sus hijos creyendo que de ese modo los salvaría de la muerte. Tras esta larga y macabra confesión, Leonardo Cianciulli fue juzgada. Giuseppe también fue arrestado, pero tras 5 años de prisión fue liberado por falta de pruebas. Su madre reiteró en todo momento la inocencia de su hijo. Sin embargo, según muchos, la saponificadora de Correggio, de 1,50 m de estatura y 50 kilogramos de peso, difícilmente había podido deshacerse de aquellas mujeres, todas más pesadas que ella. Alguien podría haberla ayudado, y ese alguien podría haber sido Giuseppe. No obstante, esto sigue siendo una hipótesis no respaldada por pruebas. A causa de la guerra en curso, hubo que esperar hasta el 12 de junio de 1946 para juzgar a Leonardo Cianciulli. La acusación sostenía que el móvil de las atrocidades cometidas era el dinero. Cianciulli, en cambio, dijo haber matado para pagar el tributo de sangre necesario para mantener a sus hijos con vida. Recuerden el sueño de la Virgen Negra. Sin embargo, estas declaraciones parecen el intento de ser declarada totalmente loca, incapaz de entender y querer. Para demostrar que ella sola era capaz de seccionar un cuerpo, se ofreció de dar un ejemplo práctico. Más allá de lo que cuenta la leyenda, nunca se le dio la autorización para hacer tal demostración. Por lo tanto, es falso que el juez le facilitara el cadáver de un vagabundo para descuartizarlo. Según el peritaje del profesor Filippo Saporito, que enseñaba a la Universidad de Roma y era director del manicomio de Aversa, la imputada era solo parcialmente capaz de entender y querer, por lo que convenció al jurado de la semi-impunitabilidad mental de Cianciulli. El 20 de julio del 1946, Leonardo Cianciulli fue declarada culpable de triple asesinato, del robo de las propiedades de las víctimas y de profanación de cadáveres. Fue condenada a 3 años de internamiento en un manicomio criminal y 30 años de prisión. Leonardo Cianciulli murió en el manicomio de Pozzuoli el 15 de octubre de 1970. Esto es todo por este vídeo. El nombre del crimen lo cita para el próximo vídeo. Suscríbase al canal para no perdérselo.